¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre la guía de diseño de los sistemas escalas. En un principio los sistemas de control eran muy simples, esto debido a que los procesos también lo eran. Por ejemplo, solo se buscaba controlar alguna válvula de paso. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y la tecnología, los procesos se fueron convirtiendo más complejos y vino la necesidad de crear sistemas de control y visualización más complejos que fueran acorde a los procesos. Ya no bastaba con pequeños indicadores como focos en los paneles, sino que ahora se requería también que el usuario pudiera identificar dónde se encontraba el proceso en un determinado momento. La interfaz humano-máquina juega un papel muy importante en el desarrollo de este fenómeno. Esto debido a que busca la manera en que el usuario y la máquina puedan interactuar de manera que se le permita al usuario poder visualizar y controlar desde un punto fuera del proceso todo lo que respecta a este. Respecto al entorno normativo, podríamos decir que a nivel internacional actualmente no ha existido una reglamentación acerca del diseño de la interfaz hombre-máquina. Sin embargo, han ido apareciendo múltiples iniciativas que han pretendido cubrir las necesidades de esta falta de normatividad. Dentro de estas podemos mencionar la American National Standard Institute, la Institute of Electronic and Electrical Engineers y la International Standard Organization, por mencionar algunas. Sin embargo, en Estados Unidos la organización ISA empezó a publicar un informe que englobaba ideas de diseño adaptadas para las capacidades físicas y psíquicas que tiene el ser humano. Y ante faltas de estándares claros en torno a todo lo que respecta a la interfaz hombre-máquina, se crea en julio del 2005 un comité llamado ISA SP-101, el cual tenía el objetivo de establecer estándares prácticos recomendados como apoyo técnico para permitir normalizar el campo de las interfaces hombre-máquina en los procesos productivos. Los objetivos principales de este comité eran, primero, disminuir los errores que cometían los operarios. Esto se lograba gracias a representaciones claras e intuitivas en las interfaces del control. También buscaba reducir los tiempos de aprendizaje de los nuevos operadores. Y por último, buscaba reducir los costos del rediseño al estandarizar los procedimientos que se llevaban a cabo. Ahora vamos a ver el sentido de la vista. Que podamos ver se lo debemos a una membrana en el ojo que es capaz de convertir la luz en energía eléctrica. Dentro de las características del sentido de la vista podemos encontrar la luminosidad, que es la capacidad del objeto para reflejar la luz incidente. También encontramos el tono, que se caracteriza por la longitud de onda dominante, y la saturación, que es la cantidad de blanco y negro añadidos. También existe algo llamado las zonas de visión, es donde los conos se clasifican en función de su sensibilidad a un rango de radiación determinado del espectro electromagnético. Estas están divididas a las radiaciones cortas, los azules, a las radiaciones medias y a las radiaciones largas. Dentro de los conceptos básicos relacionados con el sentido de la vista podemos mencionar el flujo luminoso, que es la energía electromagnética visible. También podemos mencionar la intensidad luminosa, que es el flujo luminoso por un ángulo sólido emitido en una determinada dirección. También podemos mencionar lo que es la iluminación, que es la cantidad de flujo luminoso que incide por unidad de superficie, que es a lo que comúnmente conocemos como un lumen. La luminancia, que es la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de la emisora. Esto solo por mencionar algunos conceptos básicos. Ahora vamos a ver color y forma como fuentes de información. En una interfaz solemos asociar los colores para saber el estado de algunos componentes. Por ejemplo,
En muchos casos utilizamos el color verde para indicar funcionamiento y el color rojo para indicar paro. Esto lo podemos adjudicar a una válvula, a un motor, a una banda transportadora. De aquí la importancia de el uso correcto con respecto a la normatividad de los colores, que algunos indican estados, otros indican funcionamiento, otros indican tránsito de material. También las formas. En algunas interfaces resulta más productivo insertar las formas computarizadas de algunos elementos para identificar de manera más rápida y precisa algún componente o alguna fase del proceso. Bueno, con respecto a las recombinaciones de diseño, bueno, decimos que los usuarios finales son los que realmente saben cómo ser sus pantallas de visualización ideales, cosas que no siempre se tienen en cuenta. Realmente son los más indicados para señalar las necesidades, pues ellos son quienes las utilizan. Y no bastaría de más conocer su opinión antes de poner manos a la obra. El éxito de una aplicación, como sabemos, por consiguiente, su efectividad y su rendimiento radica en la aceptación de esto por parte del usuario. Esto significa que nuestra aplicación de visualización debe parecerse a lo que el usuario está acostumbrado a manejar. Que pienses que han hecho para él, control con el ratón, ventanas de trabajo, similitud con aplicaciones comunes, base de datos, presentaciones, gráficas, hojas de cálculo, etc. Los elementos gráficos de un programa SCADA deberían seguir unas guías básicas de diseño que proporcionen un entorno amigable al usuario, y pues esto lo vamos a conseguir, por ejemplo, con los que son los principios básicos de diseño. Para implementar cualquier aplicación hay 3 puntos básicos que todo diseñador que aprecie debería tener en cuenta. El primero sería conocer las bases, y en conocer las bases podemos decir que para diseñar una aplicación de visualización disponemos de una serie de conocimientos clasificados bajo diferentes denominaciones que permiten realizar un desarrollo coherente y seguir un resultado práctico. Luego tenemos que tener definidos los objetivos claros, y dice que el diseñador debería preocuparse por la finalidad de su aplicación, conociendo de antemano los principios de interacción entre usuario y aplicación. El usuario final es el mejor indicado para explicar este punto. Y por último decimos que desarrollar y valorar. Una vez que estén estos principios claros, puede procederse a la realización de la aplicación en una primera versión, que cuando esté determinada se utilizará para valorar posibles alternativas a la misma y decidir las modificaciones necesarias para reducir el mínimo de los costes de la puesta en marcha. También entra lo que es los elementos gráficos, el color de la pantalla, que es uno de los elementos gráficos, y podemos decir que el color de las pantallas se debe tener en cuenta. Los colores de fondo también tienen su importancia. Las grandes áreas de pantallas vacías deberían rellenarse con colores neutros para no forzar la vista con contrastes excesivos. También está lo que es el fondo de pantalla. Generalmente el primer paso del diseño de la aplicación es colocar el hipnótico de la instalación en la pantalla. Esto debe ayudar a que el usuario se haga una rápida imagen del continuo y sepa dónde se halla cada componente y cómo está estructurado el proceso. Es aconsejable mantener el hipnótico en cada pantalla lo más simple posible con la información indispensable a la vista. De lo contrario, tendremos una pantalla repleta de información que no serviría para simplificar las cosas. También está lo que es la ubicación del elemento. Cuando miramos una pantalla leemos de forma similar a la página de un diario, con la salvedad de que no tenemos la pauta de la lectura. Y tenemos también lo que son dibujar los objetos. Los colores de los elementos presentados en pantalla deberían dar información por sí mismos.
a ser posible de tipo cualitativo, utilizándolo como sistemas redundantes, por ejemplo, rojo es igual a problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es el cuadro hipnótico también, y este dice que a la hora de representar a la planta en pantalla es recomendable ser minimalista y evitar cualquier tentación de realismo. No es práctico y consume mucho tiempo, a lo que es lo mismo que incrementa los costes. Tenemos lo que son las simulaciones, entre otras. Al diseñar la aplicación de una interfaz de control debemos de tener en cuenta ciertos principios: la secuencia, los convenios y la funcionalidad. En la Directiva 9837/CE determina toda una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier diseño de maquinaria. Los órganos de accionamiento. Los requisitos básicos que toda aplicación en sus órganos de diálogo deberían intentar seguir son la finalidad, funcionalidad, coherencia, seguridad y autodescriptividad. Para la función de finalidad, los mandos deben ser claramente visibles e identificables. Para la funcionalidad, estarán colocados de tal manera que se puedan maniobrar con seguridad. Para la coherencia, se diseñarán de tal manera que el movimiento del órgano de accionamiento sea coherente con el efecto ordenado. Para la seguridad, estarán situados de forma que su maniobra no acarree riesgos adicionales. Y para la autodescriptividad, cuando se diseñe y se fabrique un órgano de accionamiento para ejecutar varias acciones distintas, la acción ordenada deberá visualizarse de forma clara y, si fuera necesario, requerirá una confirmación. Para la puesta en marcha de una máquina solo deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria ejercida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. En la parada normal, cada máquina está provista de un órgano de accionamiento que permitirá su parada total en condiciones seguras. En la selección de modos de marcha, el modo de mando seleccionado tendrá prioridad sobre todos los demás sistemas de mando, a excepción de la parada de emergencias. Las convenciones de diseños. En cualquier sistema de mando, la posición de los elementos de control deben distribuirse de manera cuidadosa. Si están demasiado separados, pueden aparecer fenómenos de asociación no deseados, además que ocupan espacio innecesario. Si están demasiado juntos, podemos aumentar la posibilidad de errores. En la coherencia y consistencia, para que nuestra aplicación sea la más intuitiva posible, deberá presentarse como algo natural, ya conocido, para que el usuario reaccione de manera esperada. Por conciencia se entiende que la idea de que la aplicación tenga un aspecto invariable. Los textos de los títulos mantienen el mismo tipo de tamaño y letra, los colores de fondo no cambian si la clase de pantalla se mantiene, los pulsadores aparecen siempre en los mismos lugares, los selectores actúan siempre igual y los desplazadores estén a la derecha o abajo. En las acciones y efectos para el diseño de la interfaz de operador también podemos utilizar la normativa actual referida al diseño de maquinaria. Aquí se pueden obtener información sobre cómo colocar los elementos de mando e información de la pantalla, al igual así como los colores utilizados de manera que se correspondan con los elementos utilizados en instalaciones reales. Los colores de indicadores y mandos. En el diseño de paneles reales se aplica la tabla siguiente para los elementos de mando, como por ejemplo pulsadores, interruptores, conmutadores, mandos rotativos, etc. La posición de indicadores y mandos. Los indicadores y los elementos de control permiten establecer una comunicación entre el operador y el sistema. Pulsadores, pilotos, visualizadores. En la figura aparece una posible distribución de pulsadores indicadores de un cuadro de mando. Cuando varios mandos corresponden a una secuencia de operación, deberán agruparse y ordenarse siguiendo la secuencia real, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Para las animaciones se permite saber el estado del sistema controlado mediante elementos que simulan el comportamiento de pilotos, barras, pulsadores, etc. A veces no es necesario saturar de aplicaciones numéricas la pantalla. Los datos de tipo gráfico, tales como barras móviles, indicadores, se pueden interpretar de forma cualitativa con un simple vistazo. En la navegación, para poder utilizar de forma eficiente un sistema de visualización, de uno de los puntos más importantes es la rapidez de navegación a través de las pantallas de la aplicación. Si trabajamos con ratón, que será lo habitual, no estará más de tener en cuenta la posibilidad de que nuestra aplicación llegue a una pantalla táctil. Esto quiere decir que siempre que sea posible, los botones deberán tener unas dimensiones adecuadas para poder apoyar los dedos en la pantalla. En la figura se puede observar varios ejemplos de una barra de botones. En el ejemplo 1 se muestra una agrupación de botones liberal. La distribución habitual de
de las primeras horas de un cursillo. Al estar tan juntos en caso de trabajar con pantallas táctiles podemos tener problemas. En el ejemplo 2 ya se ha uniformalizado un poco, presentando botones de aspecto regular y más grandes. En el ejemplo 3 se ha optado por agrupar en función de utilización. Se ve que los botones de ayuda y configuración están apartados porque son de uso ocasional. Y en la opción 4 es la más práctica. Los gráficos permiten mejorar la forma del botón y a la vez que evitan los textos, convierten su identificación en algo intuitivo.